Un aplauso fuerte, ¿verdad? Para los hermanos que estuvieron dándonos este drama el día de hoy. Gracias. ¿Cuántos vinieron a recibir la palabra del Señor? Amén. Pónganse sobre sus pies. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos hable en esta hora. Señor, gracias porque tú estás aquí. Gracias porque hemos estado en tu presencia a través de la alabanza, de la adoración. Y ahora que abrimos tu palabra, pedimos, oh Dios, que sea el alimento a nuestra mente, a nuestro corazón, y que cambie nuestro accionar de acuerdo a tu voluntad. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tome su lugar. Permítame comenzar con el posible escenario. ¿Has estado en una situación donde llegas al consultorio de un doctor? No sé cuál vayas tú, pero todos hemos estado ahí. Y llegas con una cita, pero de repente otro que llega después lo ven antes o lo llaman antes que a ti. ¿Cuál es tu reacción? Bueno, yo tengo algunos posibles escenarios. El primero es que te sientes feliz y emocionado o emocionada. Dices, gracias Dios porque tengo más tiempo para leer y para esperar. ¿Cuántos dicen amén a eso? No, muchos, ¿verdad? Segundo, el segundo escenario es la respuesta, estoy enojado, frustrado, frustrada porque esa persona que llegó luego, ahora la están viendo antes que a mí. Y la tercera respuesta puede ser, voy a ir a hablar con la recepcionista para ver qué pasó porque yo llegué primero. ¿Cuántos dicen amén a ese? Ese soy yo. Ese es usted también. La verdad es que no nos gusta esperar. Usted va al supermercado, usted está en la estación de gasolina, usted está en la Plaza Mall, donde sea que las hermanas vayan a comprar, y a nadie le gusta que le corten en la fila o en la línea, como dicen aquí. A nadie nos gusta llegar primero y que vean a alguien antes que a nosotros. Esas son situaciones comunes del día a día, pero ¿qué de lo que puede ser un poco más serio en nuestras vidas? Por ejemplo, usted está en un trabajo y está esperando por mucho tiempo que lo asciendan. Y una persona que llega con 2 o 3 años, la ascienden antes que a usted. Y usted dice, pero si yo he estado aquí todo el tiempo, ¿por qué no me pasa a mí? Eso es en otra iglesia, aquí no pasa, ¿verdad? Pero hay situaciones como, por ejemplo, pensamos que otras familias están mejores que nosotros, que los hijos de los demás se portan mejores que nosotros, ¿verdad? Que los niños de los demás son más apuestos que los nuestros. Y comenzamos a comparar y a comparar y a comparar y a lo último llegamos a una conclusión y es la siguiente. La vida no es justa conmigo ni con nadie. ¿Te ha pasado eso? Levanta las manos si alguna vez por lo menos remotamente has pensado que la vida no es justa contigo. Los demás el Señor les traiga convicción. Hoy concluimos con nuestra serie de sermones que hemos titulado El Evangelio según Jesús. Hemos titulado este mensaje Los primeros serán los últimos. Para eso estaremos leyendo una interesante parábola de la boca de nuestro Señor Jesucristo que encontramos en Mateo capítulo 20 del versículo 1 al versículo 16. Y esto es lo que dice la palabra del Señor. Está ahí en la pantalla. Dice, el reino del cielo es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar. A las 9 de la mañana, cuando pasaba por la plaza, vio a algunas personas que estaban allí sin hacer nada. Entonces las contrató y les dijo que al final del día les pagaría lo que fuera justo. Así que fueron a trabajar al viñedo. El propietario hizo lo mismo al mediodía y a las 3 de la tarde. A las 5 de la tarde se encontraba nuevamente en la ciudad y vio a otros que estaban allí. Les preguntó, ¿por qué ustedes no trabajaron hoy? Ellos contestaron, porque nadie nos contrató. El propietario les dijo, entonces vayan y únanse a los otros en mi viñedo. Aquella noche le dijo el capataz que llamara a los trabajadores y les pagara, comenzando por los últimos que había contratado. Cuando recibieron su paga, los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, cada uno recibió el salario por una jornada completa. Cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga, supusieron que recibirían
más. Pero a ellos también se les pagó el salario de un día. Cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario. Aquellos trabajaron solo 1 hora. Sin embargo, se les ha pagado lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día bajo el intenso calor. Él le respondió a uno de ellos: amigo, no he sido injusto. ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? Toma tu dinero y vete. Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que quiero con mi dinero? ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Así que ahora los que son últimos, ese día serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Este contexto en esta parábola está conectado con la historia del joven rico. ¿Se acuerda? Un joven se le acerca al Señor Jesús y le pregunta: ¿qué buena obra debo hacer para ir al cielo, para tener la vida eterna? Y Jesús le responde diciéndole que si quería la vida eterna tenía que guardar todos los mandamientos. Y el joven le dice: sí, Jesús, por supuesto, he guardado perfectamente toda la ley. Y comienza a enlistar todo lo bueno que él había sido, ¿no? Había honrado a papá y a mamá, había sido un buen ciudadano, había dado a los demás. Entonces todavía tiene un cuestionamiento y le dice a Jesús: Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Algo me falta. Y Jesús, como sabía lo que estaba pasando en su corazón, le dice: una cosa te falta, nada más ni nada menos. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y entonces heredarás la vida eterna. Y este hombre dice que se fue muy desanimado porque tenía ¿cuántas posesiones? Muchas. El hombre tenía, como quien dice, el dinero, la tula, como dicen en mi país. Tenía para darle a todo mundo. Y se fue desanimado. Y Pedro, que ejemplifica lo que somos usted y yo, Pedro hace alarde de todos los demás, y como es un poco imprudente, como usted y yo, va y le dice a Jesús: Jesús, pues nosotros hemos hecho todo por ti. Nosotros hemos abandonado todo, hemos dejado ¿qué? Las redes, ¿no? Hemos dejado todo por ti. Señor, ¿ahora qué nos toca a nosotros cuando estemos en el reino? Y Jesús le responde y le dice: Pedro, ustedes 12 van a estar reinando ahí en el trono y van a estar ahí gobernando en las 12 tribus de Israel. Y también les dice: no solamente ustedes serán honrados, sino todo el que dejare padre, madre, hijo, hermano, por causa de mi nombre, será honrado. Entonces Jesús le dice a él: bueno, voy a ejemplificarlo con una parábola. Y esta parábola está conectada simplemente con la pregunta de Pedro. Jesús comienza la historia con un hombre que es dueño de una casa y posee un viñedo considerable, siendo la hora de cosechar sus uvas. Su propietario de un viñedo era una empresa arriesgada, incluso hoy en día, especialmente en el mundo antiguo, donde no había salas o barricas con clima controlado como es el día de hoy. Era imperativo que las cosechas de uvas se recogiesen lo más pronto posible. Este hombre entonces va y dice que va de madrugada. La jornada laboral comenzaba a las 6 de la mañana. Quiere decir que este hombre va antes de las 6 de la mañana, por ahí a las 5 o 5:30. ¿Cuántos de ustedes a esa hora están despiertos o todavía están allá? Bueno, no alce la mano. Quizás algunos están todavía durmiendo, llevan 3 o 4 horas. Bueno, este hombre se levanta antes de la hora laboral y va a contratar a sus trabajadores. Y dice la escritura que va de madrugada y encuentra algunos trabajadores que están parados en el mercado y llega a un acuerdo para pagarles un denario por un día de trabajo. Ahora, ordinariamente un denario era el pago para un oficial soldado romano. Era un buen pago, era una buena paga, como dijeron aquí, unos $200 al día, 250, ¿cuántos dicen amén? Uy, ahí está, imagínense. Entonces ellos dicen: claro, ¿dónde es? Voy a trabajar. El dueño regresa después
a las 9 de la mañana y contrata a otros y les dice, ¿por qué están ahí de pie? Porque están parados. Y la escritura nos dice que ellos le dicen, es que nadie nos ha contratado. En el original dice, no era que eran holgazanes y no querían trabajar. Dice que no se les había dado la oportunidad. ¿Has estado en ese momento donde tú estás esperando la oportunidad? Y llega Jesús, aquí en la historia, llega Jesús y entonces les dice, en este caso, en esta historia, les dice, vayan y trabajen en mi viñedo y les pagaré lo que es justo. Fíjese la palabra, lo que es justo. Después regresa otra vez más a las 12 del mediodía y a las 12 del mediodía encuentra a más jornaleros en su país, en el mío, y aún aquí hay personas que trabajan por un día y se hacen en ciertos lugares. A las 12 del mediodía, en pleno rayo de la luna y del sol, cuando está el sol bien fuerte, digo yo, está la luna bien fuerte. Ahí entonces contrata a otros trabajadores y les dice, vayan y yo les pagaré. Después regresa a las 3 de la tarde y hace lo mismo, vayan y yo les voy a pagar. Pero lo que más me llama la atención es que regresa a las 5 de la tarde, una hora antes de que la jornada de trabajo o la jornada laboral terminase. Y estos hombres están ahí, yo creo que ellos están hablando y están pensando, ya no pudimos trabajar hoy, ya no podíamos trabajar. Ahora, recuerde que en los tiempos de Jesús se trabajaba por el dinero del día. No habían cuentas bancarias, no habían beneficios asociados con el 401, ¿verdad? 401k y todo eso. No, se trabajaba por el día. Entonces, si no trabajaban, no comían. Por eso el Señor nos enseña a orar, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, porque ellos estaban acostumbrados a trabajar por el día. Estos hombres ya pensaban que no habían trabajado, que no tenían dinero, y llega y les da trabajo. Pero bueno, van y trabajan y él les llama otra vez a través de su mayordomo y les dice, eso es lo que les voy a pagar. Llamen primero a los que contraté de último y páguenle primero a los últimos y después le va pagando a cada uno. Yo creo que todos estaban ahí expectantes, como lo vimos. Y dijeron, bueno, le pagó un denario al que llegó a las 5 de la tarde. Yo me imagino que los que fueron contratados a las 6 de la mañana estaban pensando, ¿cuánto nos va a tocar a nosotros? ¿Nos va a tocar 8 denarios? Que era básicamente la mitad del mes, podían vivir con 8 denarios, podían alimentar a la familia. Yo me imagino que estos hombres estaban haciendo las vacaciones ya. Ellos estaban diciendo, ya le pegamos al gordo, le pegamos a la lotería. No, ya la hicimos hoy. Yo me imagino que estaban celebrando. Cuando de repente ven, no. A las 5 el mismo pago, 3 el mismo pago, 2 el mismo pago, 9 el mismo pago. Pues yo digo, bueno, quizás la última, la vencida, quizás nos toca a nosotros. Y no, el mismo denario. Finalmente llegó ese momento de la verdad y ellos fueron a reclamarle allí al mayordomo. Oh, ¿cómo es posible? Estos que llegaron a lo último van a agarrar lo mismo que nosotros. ¿Cómo hubiera respondido usted? Ahora, sea honesto y honesta. ¿Usted hubiera estado gozoso y gozosa? Ay, qué bueno que fue generoso con él. Yo estuve sudando 12 horas y le pagó los $200 como a mí. Gloria a Dios, aleluya. Hagamos aquí un grupo pequeño y alabemos al Señor. No. Usted hubiera estado enojado, enojada, frustrado, frustrada, porque eso ejemplifica nuestra vida pecaminosa. Ahora, el mayordomo les dice, los llama y les dice, ¿acaso no acordamos a que el pago iba a ser un denario? ¿Qué es lo que te molesta más? ¿Te molesta el hecho de que yo les haya pagado a ellos lo mismo? ¿O te molesta el hecho de que soy generoso? Porque si mal no recuerdo, tú accediste a hacer esto. Y la palabra amigo en el original en Mateo se usa 3 veces donde Jesús responde y las 3 veces se usa irónicamente. Le dice amigo, en caso de que no sepas, amigo, te quiero decir, es que habíamos acordado con esto. ¿Es tu ojo malo? En el original habla, ¿es tu ojo malvado?
¿Tienes un ojo malvado? ¿Estás celoso o celosa porque a las otras personas les va mejor, porque las otras personas recibieron el mismo pago? ¿Acaso no puedo hacer lo que yo quiera con mi dinero? ¿Cuántos papás les han dicho de hecho a sus hijos? Yo puedo hacer lo que quiera con mi dinero, ¿no? Y los hijos a veces dicen, oh, eso es injusto, eso es injusto. Así que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Así termina este pasaje. Bueno, ¿qué está diciendo Jesús con eso? Imagínate una carrera, una maratónica. La única manera de que el primero sea último y que el último sea primero es si todos terminan la carrera al mismo tiempo. De que no importando cuándo comenzaron, todos terminen al mismo tiempo. El que comenzó primero, el que comenzó de último, todos terminan al mismo tiempo. Es la única manera. Es lo que está ejemplificando el Señor Jesús. La gracia no es justa. Repita conmigo, la gracia no es justa. Se lo voy a desglosar. ¿Por qué digo eso? Aquí es donde finalmente vemos el punto principal de la parábola. Dios da la misma vida eterna a los que siguen a Jesús. No importa si has seguido a Jesús fielmente durante 80 años o si tropezaste y llegaste a sus pies hace una semana, Dios nos salva por su gracia. Es solo y puramente un don de la gracia de Dios. Es por eso que Jesús hace hincapié. Si va a aplaudir, aplauda bien, ¿verdad? Jesús hace hincapié en el patrón que sale buscando a más trabajadores. Y su paga es la misma. Sus salarios se basan en la gracia y la generosidad en lugar que en su trabajo. Entonces déjeme darle un resumen de esta parábola. El reino de los cielos es el gobierno, reinado de Dios a través de Jesucristo en los corazones de sus hijos. ¿Cuál es el reino de los cielos? El reino de los cielos es Cristo reinando en nuestros corazones. Cada vez que usted vea en las Escrituras el reino de los cielos, el reino de Jesús, el reino de Cristo, es lo mismo. Es Jesús reinando en nuestro corazón. El dueño del viñedo es Dios nuestro Padre. Él es el dueño de todas las cosas. Porque por Él, para Él son todas las cosas. Amén. El viñedo es el reino donde Dios reina. Los obreros, los labradores, somos nosotros los cristianos, los ciudadanos del reino. El día de trabajo es nuestra vida, que invertimos nuestra vida. Y la tarde es la eternidad donde todas las personas se presentarán ante Cristo para dar cuenta de su vida, ya sea que le siguieron o no le siguieron. El denario representa la vida eterna. No importa cuán duro trabaje alguien o cuánto hagamos para el Señor, nos da la vida eterna solo por la gracia de Dios. En el reino de los cielos no hay jerarquía. No existen los que tienen o los que no tienen. Para decirlo de otra manera, no hay un grupo de cristianos amados y un grupo de cristianos y no amados, decepcionantes o que no clasifican. Todos clasificamos a través de la gracia redentora de Cristo Jesús. Es por su gracia. Es por su gracia. Ahora, hay algunas lecciones de esta parábola. La primera es, el regalo de la salvación de Dios es incondicional. El regalo de la salvación de Dios es incondicional. Versículo 9 dice, cuando recibieron su paga, los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, cada uno recibió salario por una jornada completa. No se basa en principios de mérito, de que Dios nos da su gracia. El amor de Dios es incondicional. Él nos ama antes de que naciésemos. Él nos ha amado con un tipo de amor eterno, inquebrantable y que nunca se da por vencido. Parábolas como esta nos desafían para que operemos más en la gracia de Dios. En relación con Dios no podemos decir, Señor, si yo hago X por ti, tú me vas a amar más. Así no funciona con Dios. Aunque hagamos X por Dios, Él no nos va a amar más. Dios nos ama porque Él nos ama a través de Cristo Jesús. Él nos ama porque Él nos amará. Aún si nosotros no trabajásemos en su obra, Él nos ama a través de Cristo Jesús. Sin embargo, Dios no nos ama por mérito propio. Él ve nuestras vidas a través de la vida de su Hijo Jesús. A todos los obreros que se incorporaron a la obra en la última hora, se les dio un denario por mucho que trabajaran. Recordemos que este fue un salario increíblemente generoso
para un jornalero. Imagínese que usted pensó que iba a ganar 100, pero lo contrataron por 200 en ese día. Usted dijo, gloria a Dios. Pero si vio a otro que lo contrataron luego y que ganó lo mismo, usted ya no es agradecido. ¿No le pasa lo mismo en la vida cristiana? Nos pasa lo mismo. El apóstol Pablo resume este principio cuando escribe a la iglesia en Éfeso. En Efesios 3, del 17 al 21, dice, entonces, fíjese, ahí está en la pantalla. Entonces, Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán, ¿qué? Fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Ninguno de los que trabajaron para el mayordomo ese día ganaron un denario por su trabajo. Lo ganaron por la gracia del dueño del viñedo. La gracia de Dios. El amor de Dios sobrepasa nuestro conocimiento. Él es capaz de hacer muchísimo más de lo que podemos pedir o imaginar. Este versículo que acabamos de leer dice que Él hace mucho más de lo que nosotros podemos pedir o imaginar. Lo que tú estás imaginando, lo que tú puedas pedir, Él puede hacer mucho más de eso a través del poder de Cristo que opera en ti. No dice mucho menos, dice mucho más. Park Cities, yo creo que hemos tenido grandes años detrás de nosotros, pero también confiamos que los mejores años están por venir. Tú pudiste haber tenido muchos logros en tu vida en el pasado, y yo lo creo también en mi vida, en el ministerio, en la familia. Pudimos haberlo tenido, pero aún creo, como dice la palabra del Señor, que podemos pedir, incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones desde hoy y para siempre. Él puede hacer cosas más grandes de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Lo dice la palabra del Señor. ¿Se acuerda ese himno? Hay poder en la sangre de Jesús. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Hay poder, ¿no? Y Marcos Will ya le puso el sonsonete, ¿no? Yo crecí en una iglesia presbiteriana con himnos y era hay poder. Dice, en la sangre de aquel que vertió en la cruz. Yo creo que hay poder en Jesús. Creo que hay poder en Jesús para restaurar familias, para restaurar individuos, para restaurar iglesias, para restaurar ciudades. Hay poder a través de Jesús. Creemos que el poder de Cristo está en los corazones que se dejan usar humildemente. Tito, capítulo 3, versículos 5 al 7, dice, Él nos salvó, fíjese lo que dice, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Ahí está. Es que yo fui salvo porque yo soy de esta familia, ¿no? Es que yo fui salvo porque mi tatarabuela recibió el evangelio en la iglesia en Río Manso con el primer misionero que llegó en la iglesia presbiteriana de ese pueblo. No. Todos estamos separados de la gloria de Dios y todos necesitamos a un Salvador que se llama Cristo Jesús. Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos hizo justos a los ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Por su gracia, Él nos hizo justos. En Cristo somos justificados. La justificación
es cuando Él nos mira a través de Jesús y dice, es mía, es mío, es perdonado, es perdonada. La razón por la que Cristo nos salvó es para poder mostrar su amor y para liberarnos de una vida de pecado. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo es eso de las buenas obras? Pastor, si todo lo que tenemos que hacer es confesar a Cristo para ir al cielo, pues eso está bien. ¿Qué tiene que ver las buenas obras? Déjame decirte que Santiago dijo que la fe sin obras es nula, muerta. Entonces, si tú y yo somos creyentes de verdad, si somos hijos de Dios de verdad, nuestro fruto lo va a dar a conocer. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, cuando venimos al Señor, reconocemos que no es por mérito, que no es por obras, que no es por lo que hagamos, es simplemente por su gracia redentora. Y ahora respondemos en amor al Señor y decimos, Señor, yo voy a ser fiel, voy a ser obediente. Pero a veces aún los creyentes que hemos estado años en la iglesia, pensamos que Dios nos debe algo. Ya no me gustó, pastor. Pensamos que Dios nos debe algo. Y sabe, si Dios nos debe algo, fuera su justicia. Y en su justicia no nos da lo que nos tiene que dar como pago, porque la paga del pecado es muerte. Si Dios nos pagase de acuerdo a su justicia, estaríamos muertos. Pero Él no nos paga de acuerdo a su justicia. Él nos paga por su gracia, por su amor y por su misericordia. Por su gracia somos salvos. Efesios 2, 8 al 10 dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Estos versículos, subráyelos. Usted quizás se los aprendió en la escuela dominical. Les decía al servicio a las 11 en el santuario, les decía, yo me gané un premio estudiándome todos esos versículos, pero a veces no los entendía. Fíjese lo que dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, para que nadie diga es porque yo lo hice, es porque yo pude, es porque mi familia lo merece, es porque estamos en el norte de Dallas, es porque venimos a Park Cities Baptist Church, es porque vivimos en cierto lugar. No. Las obras son nulas, es por la gracia redentora de Cristo Jesús. Y el versículo 10 dice que somos la obra maestra de Dios. ¿Usted ha visto una obra maestra? ¿No? ¿Ha ido a algún museo? Aquí hay algunos en Dallas. ¿Ha visto aquellas obras de arte preciosas? A mí me fascina el arte, a mi esposa también. Y mi esposa es de las que lee todas las cosas. Yo creo que necesita unos 3 días para un museo, porque ella lee todas las cosas. Yo soy de las que tomo fotos y después las leo. Pero sí, apreciar las obras. ¿Se imagina que la palabra de Dios dice que somos la obra maestra de Dios? Somos creados para su gloria. Antes de la fundación del mundo, Él ya tenía un propósito con nosotros. Él envió a su Hijo Cristo para que dicho propósito no fuese alterado. Y a través de Él nos justifica. ¿Sabes? Nosotros creemos que la justificación es como si nunca hubiésemos pecado. ¿Usted ha escuchado esa frase? La justificación, queridos, es como si nosotros nunca hubiéramos pecado. Y todos dicen, amén. Yo lo escuché de pequeño muchas veces. Pero déjeme darle otra frase acerca de la justificación para aquellos de nosotros que hemos crecido en la iglesia o que son religiosos muchas veces. La justificación quiere decir como si siempre hubiésemos obedecido. ¿Ah? Como si siempre hubiésemos sido obedientes. Y no hemos sido siempre obedientes. ¿O quién de ustedes, quiénes de nosotros podemos decir, siempre obedezco la ley? Si levanta la mano, qué bueno, el Señor lo bendiga. Pero todos los demás podemos seguir al segundo punto que dice, la generosidad de Dios es abrumadora. La generosidad de Dios es abrumadora. Versículos 10 al 15. Nos dice que cuando habían sido contratados primero, aquellos llegaron a recibir su paga y supusieron que recibirían más. Pero a ellos también se les pagó un salario de 1 denario. Esos trabajadores contratados temprano en la mañana envidiaron la generosidad del maestro y dijeron, no es justo, nos debes más que eso por nuestro trabajo. ¿No has olvidado algo?
Yo creo que fueron a decirle al patrón, óyeme, ¿cómo nos vamos arreglando ahí? Nos faltó algo de pago. Y muchas veces somos así con el Señor. Señor, si yo te he sido fiel toda la vida. Señor, si yo he estado contigo todo el tiempo. Señor, tú me tienes que dar esto. ¿Cuántos hemos orado así? Señor, si yo he sido fiel toda la vida desde pequeño, yo merezco una iglesia en Cancún, gloria a Dios, al frente de la playa. ¿No? Señor, ¿por qué no me das Park Cities Cancún? ¿Por qué no me das Park Cities Puerto Vallarta? Gloria a Dios. No, no es por obras. Nosotros no le podemos añadir a la gracia de Dios. Usted y yo pensamos que por lo que hacemos podemos placer a Dios y no podemos placerle a Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. A veces nos llega el ego como creyentes y decimos, ya lo sé todo, ya no puedo aprender más. Ya he aprendido todo, ya he ido a la escuela dominical, ya sé todos los seminarios, ya he escuchado a todos los pastores, ya sé de qué se trata esto de la vida cristiana. Cuando comenzamos con el ego espiritual, dejamos de ver a Cristo en la cruz y dejamos nuestra vida que no sea crucificada con Él y no dejamos que Cristo obre a través de nosotros. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Ninguno de nosotros realmente quiere lo que Dios nos debe, porque estaríamos muertos. El evangelio es libertador, es liberador, abrumador en gracia y en formas que no podemos comprender completamente. Muchas veces lo que te mantendrá siguiendo a Jesús fielmente hasta que mueras o Él regrese por ti es la habilidad de dejar de trabajar en tu propia fuerza y dejar que Él trabaje en ti. Considera a un hombre como el apóstol Pedro, quien sirvió fielmente al Señor cuando muchos años de su vida le sirvió a Cristo. Es más, perdió su vida por el evangelio, todos los discípulos. Y luego tienes al ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz. Señor, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Y el Señor le dice, ¿crees? Y él le dice, creo. De cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿What? ¿Verdad? Salimos gringos. ¿What? ¿Cómo así? Este último que no sirvió va al cielo. ¿Estamos agarrando la onda? Este último que no le sirvió fielmente va a ir al cielo. Los dos vamos a llegar, sí, de panzazo, pero llega. Todos vamos a llegar al cielo, no por lo que hagamos. Y tú y yo quizás llevamos años en la iglesia, algunos crecimos en la iglesia, pero debemos reconocer que simplemente por la gracia de Dios. Somos prontos en juzgar y decir, yo no soy el que siente envidia, pero sentimos envidia. Sentimos que otros son más bendecidos que nosotros. Pablo tenía la gran confianza en el Señor para lograr la salvación en su vida. Por lo tanto, Pablo le recordó a los tesalonicenses de la fidelidad de Dios y le da una garantía cuando él dice, ciertamente el que os llamó, Él lo hará. Algún día el Señor va a venir por nosotros. ¿Cuántos creen que Cristo va a venir? Oh, hermanos, yo quiero estar en el cielo, pero hasta que Dios nos recoja tenemos que ser fieles a Él. Tenemos que pregonar el evangelio. Amén. Qué rico sería, ya no tiene que pagar usted nada. Ya no tiene que preocuparse de nada. Cristo dijo que Él vendría y va a venir. Pero mientras viene, Él lo va a hacer en usted y en mí. Lo último es, la gracia de Dios es suficiente. Tercer punto, la gracia de Dios es suficiente. Versículo 16. Así que los que ahora son últimos, ese día serán los primeros y los primeros serán los últimos. La gracia de Dios es injusta en este contexto. Tu lugar en el cielo no es como un tiempo compartido donde solo tienes acceso determinado tiempo por la cantidad de capital que le pongas. No, el cielo es garantizado en base al capital de Cristo en la cruz del Calvario. Qué bueno es eso. Recuerda algo, ahí hay una frase que escribí. Dios no nos da lo que merecemos, que sería su justicia. Dios nos da lo que no merecemos, que es su gracia. Póngale ahí hashtag Rolando. Dios no nos da lo que merecemos, que sería su justicia.
Dios nos da lo que no merecemos, que es su gracia. Mateo 19:30 termina con la declaración: pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. El apóstol Pablo aprendió esta lección cuando compartió con la iglesia en Corinto y por lo tanto con nosotros cuando dijo en 2 Corintios 12:9. Cada vez él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Otra versión dice: mi poder es suficiente porque Él se manifiesta más en la debilidad. Hay otra traducción que dice: el poder de Dios se perfecciona a través de la debilidad. Es decir, somos maduros espiritualmente. La gracia inmerecida que Jesús describe en esta parábola tiene que decirnos tanto a nosotros que llevamos tiempo en la vida cristiana como a otros que apenas están comenzando. Y la pregunta es: ¿qué podemos hacer? Primero, ya no vivas más por las obras. No es por las obras. Hay personas que dicen: pero si yo hago, si yo digo, si yo hago, si yo digo. No es por las obras. Segundo, abraza la gracia de Dios. El día que reconozcas delante del Señor que ya no es por lo que tú puedes hacer, sino por lo que Él ya hizo en la cruz a través de su Hijo Cristo, ese día eres liberado y liberada de tanta situación. Hay personas que no pueden vivir en plenitud de vida porque no han entendido el principio de dejar que Dios les abrace con su gracia. Se siguen atormentando por el pasado, la culpabilidad, las palabras que dijeron, los momentos erróneos que tuvieron en su vida. Se siguen lacerando su vida cuando Dios dice: eres perdonado, consumado es. La deuda ha sido pagada. Vive bajo la gracia de Dios. Vive bajo la gracia de Dios. Vivamos bajo su gracia y compartamos su gracia con otras personas. Él no nos da su gracia nada más para tenerla nosotros. Él nos da de su gracia para compartirla con otros. Amén. Ponte sobre tus pies en esta tarde. Es el momento de responder al Señor. Es el momento de responder a Él. Sabes, quizá tú has estado tratando fuertemente y estás agotado, agotada. Te sientes que ya no puedes seguir. Quizá en estos momentos tú sientes que tu vida necesita de algo más. Y el Señor está aquí para recordarte una vez más que Él te ama así como eres. Que no tienes que hacer nada, simplemente someterte a Él. Es más, Él te recuerda hoy y te dice: te amo, te perdono, así como eres. El Señor quiere que vengamos a Él y que le digamos: Señor, yo no soy como los que creen en la historia de la parábola que fuiste injusto. ¿Sabes? A veces nos sentimos como si nosotros fuéramos los que hemos laborado todo el tiempo. Jesús es el labrador, es el que ha pagado todos los días, es el que ha trabajado todo para nuestra salvación. Jesús ha trabajado todo el día por ti. Es más, Él pagó en la cruz por tus pecados. Y Él quiere que nosotros reemplacemos esa percepción que tenemos errónea. Él quiere que lleguemos a Él y que le digamos: Señor, yo no quiero ser la persona celosa por la generosidad de tu gracia. Yo quiero ser una persona agradecida contigo. Inclina tu rostro.
Y mientras entonamos un cántico de adoración, el altar está abierto. Tú puedes venir al Señor y le dices: aquí estoy delante de ti, Señor. Aquí está mi vida delante de ti. Yo te necesito, oh Dios. Yo necesito de ti. Yo necesito de ti. Ven a Jesús, Él está aquí. Ven a Cristo, Él está aquí. Él está aquí para ministrar tu corazón. Él está aquí para ministrar tu alma, tus sentimientos, tus emociones y tu voluntad. Ven a Jesús. Él está aquí. Ven al amor del Padre. Ven a Jesús. Dile: Jesús, aquí estoy. No lo merezco, Señor, pero aquí me presento delante de ti. Di: Jesús, aquí estoy. Ven a Cristo. Dile: Jesús, aquí estoy. Ven a Jesús. Ven a Jesús. No lo merezco, Señor. Ven a Jesús. Dile: aquí estoy, Señor, delante de ti. Ven a Jesús. Aquí estoy, Señor. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Oh, Señor, te damos gracias, oh Dios. Dile: Señor, te doy gracias. Dale gracias al Señor. Dile: Señor, te doy gracias por tu gracia. Te doy gracias, Señor, por haberme llamado, por haberme perdonado, por haberme escogido. Te doy gracias, Señor, porque aunque yo trabaje, aunque yo, Señor, piense que es por las obras, que es por mi comportamiento, Señor, tú me recuerdas que es por tu gracia, que es por tu amor, que es por tu bondad, que es por tu misericordia. Señor, y yo vengo delante de ti y te pido que me perdones todas mis faltas. Te pido, Señor, que perdones mis pecados, que perdones, Señor, todo aquello que obstruya mi relación contigo, y me presento delante de ti. Señor, a veces soy egoísta, a veces, Señor, tengo idolatría en mi ego mismo. Señor, y delante de ti yo renuncio a mi ego y te digo: Jesús, tú eres el Señor de mi vida, tú eres el Salvador de mi vida, tú eres el Señor de mi hogar, de mis finanzas, de mi negocio, de mi familia, de esta iglesia. Tú eres el Señor. Señor, te doy gracias por tu generosidad. Gracias, Señor, porque me has amado indescriptiblemente. Gracias, Señor, porque puedo abrazar tu gracia. Gracias, Señor, porque puedo vivir a través de la gracia redentora de Jesús. Gracias porque me has dado el Espíritu Santo para vivir una vida en rectitud. Gracias porque me has dejado tu palabra para aprender, para ser conducido en ti. Señor, gracias. Yo te doy gracias por cada persona que está aquí, aquellos que nos escuchan, aquellos que nos ven. Señor, pedimos que tú bendigas a cada familia, que tú bendigas a cada persona que está aquí. Señor, no queremos ser como aquellos trabajadores desagradecidos, celosos. Queremos ser agradecidos contigo y queremos decirte, Señor, gracias por no tomarnos en cuenta todos nuestros pecados. Gracias por lavarnos y gracias por darnos una vida nueva. Gracias por darnos la salvación tan grande. Gracias por darnos una oportunidad cuando nadie nos la dio. Gracias, Señor, por restaurar nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú sanas al enfermo, tú levantas al caído, tú, Señor, restauras corazones rotos. Señor, las rodillas endebles, tú las levantas. Tú, Señor, rompes cerrojos de hierro, dice tu palabra. Tú levantas al caído y multiplicas las fuerzas al que no tiene ningunas. Y te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque así
como tu Hijo Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados, también nos habilita para vivir una vida en victoria y en plenitud. Y te pido, Señor, que podamos vivir en esa victoria, agradeciendo cada día que tú has vencido el pecado, que tú has vencido la muerte y que tú nos das vida y vida en abundante. Lo pedimos en acción de gracias y en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.